Buenas noches, queridos hermanos. Aquí estamos otra vez para una reflexión de alrededor de 15 minutos, como todos los lunes, y estamos sobre el capítulo 16 de Juan, y vamos a ver qué nos dice el Señor esta noche a través de su palabra. Pero antes, el inicio con nuestra frase que dice así: la palabra hablada solo queda completa en el oído del que la entiende. Yo hago todo lo posible para expresarme de una manera clara, comprensible y poderte transmitir, mi hermano, mi hermana, ese mensaje del Señor. Pero yo no puedo ir más allá de lo que yo entiendo. No puedo ir más allá de lo que yo comprendo. Pero como para mí es algo maravilloso, por lo menos lo que yo he comprendido, intento comunicártelo. ¿Por qué? Porque siempre tengo presente esto, como lo dijo el apóstol Pablo: nunca conocemos todo. Y el apóstol Pablo dijo: en parte conocemos, en parte profetizamos. Así que lo que puedas recibir esta noche a través mío será algo, será un aspecto de la palabra, será una pequeña luz nueva, pero por si acaso, no lo menosprecies. Viene del Señor y tiene muchísimo valor. Vamos para adelante entonces, y allá quedamos en el versículo 24 de Juan 16, el Evangelio de Juan. Y Jesús termina a través del apóstol Juan diciendo: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Acá tenemos algunas cosas que son, si son interpretadas en directo con nuestro pensamiento natural y nuestra lógica natural, es muy probable que le dejemos el chichón a la comprensión, o sea, pasemos del rozando, pero no será lo que Jesús quiso decir. Vamos a ver esto, porque normalmente uno lo entiende en directo. Se ve a sí mismo, se mira al espejo y dice: tengo que pedirle al Señor tal cosa. Quizá el Señor te lo dé por gracia y porque te ama, pero en su reflexión atrás de eso puede haber: ¿cuándo va a entender? ¿Cuándo me va a comprender a mí? Y esto lo quiero explicar así. Jesús, todo lo que dijo, aún las frases más sencillas que él pueda haber dicho, tenían una especie de enredo. No queda bien la palabra enredo. Tenía una connotación de un área que él quería explicar o decir o mencionar, que hacía a las leyes del reino de Dios y no a las leyes de nuestro pensamiento natural. De pronto entonces podemos entender en directo y textualmente este versículo 24. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Cuántas veces queremos arrimarnos a poner en marcha, en práctica esto, y entonces nos esforzamos por decir: Señor, en tu nombre pase tal cosa, en tu nombre, Señor, reprendo este demonio? Entre creyentes estamos, ¿no es cierto? Entre cristianos todos los bautizados tenemos autoridad delegada, siempre y cuando lo hagamos en el nombre del Señor, pero también en la faceta, en la dimensión del reino. Porque si lo hacemos en la dimensión humana, en vez de reprender un demonio o en vez de sanar a un enfermo, esa persona nos confunde muchas veces y viene al pastor o a la iglesia evangélica a pedir auxilio, pero le da lo mismo
que le oren en la iglesia evangélica, o que le ore o le rece o le haga un no sé qué ceremonial, un curandero. Las personas lo que quieren es arreglar sus problemas humanos y directamente cubrir las necesidades que tienen. Entonces podemos estar errando el camino, porque para que el reino de Dios opere en una persona, tiene que haber operado en nosotros. Jesús, por ejemplo, a la suegra de Pedro, llegó a la casa de Pedro y la vio a esta mujer que siempre seguramente que iba, le servía, le atendía. Ahora estaba con fiebre en cama. ¿Y Jesús qué hizo? ¿Se preocupó? No, él le salió natural. Le tocó su cabeza y la fiebre se fue. Ni siquiera dice la Escritura que le habló. Emanaba de él una imantación del reino. Y eso es lo que nosotros tenemos que poner como base para entender que cuando le pedimos al Señor algo, y como dice acá, todo lo que pidan en mi nombre se le dará. Pero ese todo es más o menos parecido a cuando el Señor dice que el Señor va a venir en el final, en su segunda venida, y que viene pronto. Entonces estamos siempre tratando de averiguar cuánto falta. Ponemos el tiempo. Y Jesús cuando aparece Jesús hablándole a Juan en Apocalipsis, no le dice el tiempo. El pronto tiene una connotación de seguro, viene seguro. Cuando le preguntaron a Jesús sobre este tema, y maestro, ¿cuándo vuelves otra vez? Porque él hablaba que se iba y volvería. Y le dijo, no es a vosotros necesidad de averiguar esto. Esto lo tiene en secreto solo mi Padre, que es el que conoce los tiempos y las sazones. Y no hay respuesta, eso es lo que tenemos para este punto. Entonces, siempre aboquémonos a la expectación y la expectativa de que lo que necesitamos pedir esté conectado con la necesidad de Jesús, que es llevar su reino a las vidas y a las personas, y no cubrir nuestras necesidades, porque nuestras necesidades ya están totalmente respaldadas. Busca, ¿qué necesita? Y no tengo esto. Bueno, busca el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te va a ser añadido. Entonces aquí está la clave. Nosotros sin buscar el reino, viviendo, pero creemos en Jesús y Jesús en su nombre, para la mano. No equivoquemos la intencionalidad de Jesús de haber pasado 3 años predicando el reino de Dios, el mensaje de novedad que contiene el reino de Dios. Y todo aquel que crea en él, entonces entra en el reino y puede ver el reino y puede entrar en el reino y puede vivir en el reino. Entonces los que están ya entrados, viendo las maravillas de las vivencias que hay en la presencia de Dios, porque en el reino es todo la presencia del Señor, ya no andan buscando desesperados tener esto, tener aquello, tener lo otro. Están sueltos. Y de pronto no buscan nada, solo buscan el reino. Y yo para esto quiero aclarar algo más, que lo tenemos en Marcos 10:28. Dice así: entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Le dice Pedro a Jesús. Respondió Jesús y le dijo, de cierto digo que no hay ninguno
que haya dejado casa, hermanos, hermanas, padre o madre, mujer o hijos o tierras por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Aquí enclava el Señor, enclava el reino. O sea que el primer paso no es abandonar al familiar, abandonar a la madre, al padre, dejarlo tirado porque yo me abro y me voy solo a un desierto a buscar el reino. No, acá está hablando del reino espiritual que ejerce dentro tuyo hasta tomar tu decisión y tu voluntad para desprender en tu mundo afectivo, desprender la relación de sangre. Ese es el tema. Porque el reino es algo espiritual y no se mezcla con las cuestiones que hacen a nuestra relación sanguínea, de la relación de padre-madre, sino al contrario, cuando entra el reino en tu vida, vas a amar mucho más a tu papá, vas a amarle mucho más a tu mamá, aunque tengas que hacer cosas que son para el reino, los vas a amar más, porque los vas a amar con el amor del Señor. Y si los ves mal encaminados, vas a clamar al Señor, dale salvación. Allá van por el mundo sin luz, en medio de las tinieblas. Pero el Señor te hace ver. Y entonces, ¿qué es lo que vas a pedir? Vas a pedir todo aquello que ahora ves como una gran necesidad para que ellos también conozcan el reino que vos conocés. Pero te vas a hacer problema si vivís el reino de Dios, de que, bueno, tenés una bicicleta y estás soñando con una moto. Tenés una moto, estás soñando con un auto. Tu auto tiene ya unos años, estás soñando con un auto nuevo. Deja esos sueños. Cuidado porque esos son ídolos que te alejan de ver y de entrar en el reino. Así que acá el Señor te exige un despojo total de todas las cosas, para que entonces, a partir de ahí, estés libre, despegado de todo apego de tu carne y te transformes en un ser espiritual. Solo los espirituales pueden comprender el reino de Dios, solo los espirituales pueden llegar a estar más arriba de todos los valores que predica el mundo y aún tantos creyentes, hermanos que son salvos por la fe en Jesucristo, pero que se andan arrastrando en su propia carne y en sus propios valores. No los desmerezcas nunca, sino, Señor, ten misericordia de todos ellos, para que en algún momento puedan sentir que deben sujetarse a las leyes del reino. Y ese es un poco el significado de lo que tenemos en Juan 16 con el versículo 24. ¿Por qué? Porque los discípulos no habían entendido nada. Pero ahora, cuando viniera el Espíritu Santo en ellos, iban a comprender cómo era el secreto este. Que el reino es un reino espiritual. Que la iglesia es un cuerpo espiritual. Y que nosotros, si no entramos en esos puntos básicos, vamos a entender o ver o creer todo en la carne. Así que peguemos un salto y busquemos al Señor en clamores para que Él se revele, llenándonos de su Espíritu Santo. Amén.